Muy buenas noches. Como director de la Biblioteca Nacional del Perú, es para mí un gran honor haber reeditado uno de los textos más estimulantes y profundos escritos sobre José María Arguedas, Entre las calandrias del padre Gustavo Gutiérrez, publicado por vez primera en 1989. Sorprende, y esto solo ocurre con las grandes obras clásicas, que los comentarios atinados del padre Gutiérrez mantienen su plena vigencia. Su análisis dedicado al pensamiento religioso de José María Arguedas no ha sido superado ni en la erudición de las referencias bibliográficas arguedianas. Se lo demuestra, ha leído toda la obra de Arguedas y cita puntualmente los pasajes exactos para sus interpretaciones, ni tampoco ha sido superado en los diversos derroteros interpretativos que él propone en este libro, muchos de los cuales son filones pendientes de investigación. Hay tanto que decir sobre una obra que no supera las 122 páginas, y sin embargo seré muy escueto porque el honor que me infunde compartir la mesa con él me obliga a cederle parte del tiempo que se me ha otorgado para este comentario, con el fin de que todos podamos hacer lo que hemos venido a hacer, que es escuchar a un intelectual de Polendas sobre un tema que él conoce mejor que nadie y que quizás esta noche quiera revisitar dándonos nuevas pistas sobre el pensamiento mítico y religioso de Arguedas. El padre Gutiérrez, sin poner de lado al Arguedas novelista, o al Arguedas musicólogo, o al Arguedas folclorista, o al antropólogo y al cuentista, nos introduce a un Arguedas que en realidad es un escritor religioso, a un Arguedas teólogo, un teólogo que reflexiona como ningún otro literato de la primera mitad del siglo XX sobre la naturaleza de Dios y los usos y abusos coloniales y neocoloniales de este concepto. Y el padre Gutiérrez nos revela a un Arguedas que termina siendo precursor de la propia teología de la liberación, sin que Arguedas y el propio padre Gutiérrez lo supieran en su momento. Que lo diga el propio padre Gutiérrez me parece extraordinario porque permite entender la complejidad del opus arguediano, que se resiste a ser tildada de indigenista. Y de hecho, el desconcierto que su novela Todas las Sangres despertó entre sus colegas, los literatos y sociólogos de izquierda del IEP, en aquella célebre mesa redonda de 1965, en realidad lo dice casi todo. Arguedas termina siendo hoy una suerte del último escritor poscolonial, con gran afinidad en su mirada que el propio Guamán Poma de Ayala, que escribía a final del siglo XVI, inicio del XVII. Pues en Arguedas se libra, como en ningún otro autor, la batalla entre la modernidad, con su industrialismo irreversible, su materialismo filosófico y la tradición andina, que apela siempre a las artes manuales y a una cosmología sacral. En la obra de Arguedas también se enfrenta el concepto nominalista de la palabra, esta idea en realidad impulsada por primera vez por Salazar Bondi, que era el gran tema de debate con el propio Arguedas, si sus novelas, si sus cuentos eran literatura o si eran un reflejo fidedigno de la verdad. En realidad, detrás de esta gran polémica, lo que se da son dos visiones distintas sobre el lenguaje y sobre la palabra. Está la definición nominalista,
que habla de la palabra como una ficción, que de hecho va a ser la postura que va a tomar posteriormente Mario Vargas Llosa en su célebre libro sobre la utopía arcaica, en donde él va a decir que toda la obra de José María Arguedas es en realidad una hermosa mentira literaria. Y luego tenemos la visión del propio Arguedas, para quien que utiliza un concepto más platónico o agustino de la palabra como testimonio vivo, como milagro del lenguaje, en donde todos compartimos un universo común del discurso y como un testimonio de vida. La vida no es contaminada por la literatura. Y ahora, en realidad, el padre Gutiérrez nos abre otro gran debate, que es Arguedas como teólogo, como un pensador de la historia, cuando él habla de estar entre las calandrias. De hecho, el propio Arguedas tiene ahí un rol fundamental que ya nos explicarán los comentaristas y el propio padre Gutiérrez, lo que significa estar él entre estas dos edades, donde se están definiendo una serie de cosas. Y lo interesante que he redescubierto ahora al releer la obra del padre Gutiérrez es la cantidad de referencias bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, que utiliza Arguedas en sus cuentos. Por supuesto, no lo cuenta él, sino son sus protagonistas. Las lamentaciones de profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, y le contaba al padre Gutiérrez que me hacían pensar en la retórica anticolonial utilizada por los caciques mestizos de aquel movimiento proto-nacionalista inca del siglo XVIII. Por ejemplo, el Plantus Indorum en la América Peruntina, que es prácticamente un documento es un documento anónimo de 1750 dirigido al Papa, y es en donde prácticamente estos caciques se quejan porque las autoridades españolas no permitían un clero indígena. De hecho, en 1750 se prohíbe que indígenas y mestizos ingresen a las órdenes religiosas y a la Universidad de San Marcos. Y entonces estos caciques indígenas solían citar a los profetas del Antiguo Testamento como literatura profética anticolonial, antiespañola, porque ese era el vocabulario que se empleaba en aquel entonces. En realidad, la retórica profética es una retórica que buscaba acelerar una reforma social y política. Lo que ocurría es que utilizaban el lenguaje de la profecía y del castigo eterno para hacerlo. Y algo que he descubierto ahora es que el concepto de todas las sangres viene también del concepto de todas las lenguas. Cuando Arguedas habla de todas las sangres, está hablando de la posibilidad de asimilar todas las lenguas. Y esto, por supuesto, es un concepto que venía de los predicadores del virreinato. No hay sino ver la famosa puerta en el baptisterio de la iglesia de Andahuaylillas, donde aparecen las jaculatorias sacras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en español, pero también está en quechua, en aymara y en puquina, ¿no? Lo cual es extraordinario porque demostraba que, por lo menos para los jesuitas, detrás de todas las lenguas estaba un conocimiento metafísico del mismo Dios. Y quizás Arguedas apunta un poco a todo eso. Y yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Es un honor el que he recibido con la invitación del director de la Biblioteca Nacional a participar en esta mesa en la que se presenta una nueva edición ampliada del libro que el padre Gustavo Gutiérrez escribiera en 1990 a partir de un artículo que escribió en 1982 sobre la obra de Arguedas. Agradezco esta invitación muy especialmente y he optado por escribir el texto para tratar de mantenerme en el tiempo que nos han asignado. Esta reunión nos permite como participar un poquito, diría yo, de algo muy vital, la amistad de dos amigos entrañables.
La intensidad de la relación que Arguedas y Gustavo tuvieron se forjó en el tiempo más bien final de la vida de nuestro escritor, marcado por la angustia de pelear por vivir, enfrentando una muerte que lo acechaba desde dentro. El lazo dominante que los unió fue, sin embargo, que casi desde encontrarse compartieron el aliento y la alegría de una gran esperanza. Esa paradoja es mi primer punto. La combinación de sentimientos de ese encuentro que hoy podemos rememorar vivamente, sufrimiento y alegría. Gustavo desarrolla el tema en las páginas del libro. Quizás solo sea útil celebrar ahora el que con Gustavo tenemos entonces más vivo y más presente todavía a José María entre nosotros. Termino de recordar el motivo de esa alegría que los unió. Fue constatar que compartían una interpretación del momento histórico del Perú de entonces y como correlato una gran esperanza sobre el tiempo que se abría ante sus ojos y sus corazones. De un lado, el esfuerzo de Arguedas por registrar en los zorros la emergencia de ese Chimbote, punto de encuentro tenso, pero ya marcado por la fuerza democratizadora de relaciones inéditas entre grupos de peruanos distintos. Y en el otro protagonista, el que está aquí ahora a mi lado, la lectura bíblica y evangélica de un Dios vivo en el Jesús histórico que forjó su mensaje enseñando la práctica de la fraternidad con los olvidados, los discriminados, los pobres en todos los sentidos, y a quienes colocó como referencia de si el amor cristiano, el amor humano, eran y son universales realmente o no. En palabras tomadas de Arguedas, comienzo de cita, se pasaba de la calandria consoladora, del azote y del arrieraje, del temor a Dios y del dominio de ese Dios y de sus protegidos, sus fabricantes, al de la luz y la fuerza liberadora invencible del hombre del Vietnam, el de la calandria de fuego, el del Dios liberador. A lo largo de este libro, Gustavo ofrece elementos para mirar a fondo y ayudarnos a entender mejor lo que José María vivió y escribió, no solo en Los Zorros, sino a lo largo de su fecunda obra literaria y de su vida. Ahora, aunque no es fácil hablar en público de un amigo muy cercano, debo decir que lo que une a ambos entre nosotros aquí es también su persistencia por conocer de cerca a los peruanos, a esos más desconocidos, a los runas, los insignificantes. Lo hacen a lo largo de sus respectivos trabajos literarios y etnográficos, teológicos y espirituales. Y los une también su voluntad de construir una sociedad de justicia sobre los restos aún gigantescos de un orden de opresión que se naturalizó desde la conquista y la colonia. Esa alusión de Arguedas al fin de un ciclo, al comienzo de otro, nos lleva a la importancia de las visiones del Perú, de las imágenes del Perú, no solo las intelectuales, las que están en el cotidiano, en la gente común. Entonces, no solo las ciencias sociales, la literatura, las artes, la filosofía, la teología, son muy relevantes, y lo son cuando, pese a su gran fuerza, la imagen actual de un mundo exitoso al que el Perú aparece integrándose cada vez más, se vuelve no solo polémica, sino objetivamente problemática. Desde la crisis financiera mundial y los crecimientos nacionales limitados, lo que pasa y pasará en el imaginario de los peruanos jóvenes, en un tiempo de expectativas de progreso, sin educación de calidad, sin política, sin reflexión sobre el país, sin asociaciones,
se hace más incierto y de anticipación difícil. Por eso, la actualidad de la obra de Arguedas y los comentarios de Gustavo. De mi parte, quiero hacer algunos breves apuntes sobre esto. La pregunta de Arguedas en el último diario sobre si con él no se estaría cerrando aquel ciclo de la dominación hecha hábito, fue parte central del diálogo con Gustavo. Ahora, desde entonces, muchos autores han comentado, directa o indirectamente, que el otro aspecto, es decir, la imagen de un proceso hacia la justicia y la democracia que motivaba su esperanza, se fue truncando con el correr de las décadas hasta cerrarse quizá cuando se instauró el orden actual con el autogolpe de los 90. Hoy hace falta, sin embargo, rediscutir esa lectura y retarnos, por tanto, a entender mejor el tan complejo y contradictorio presente que estamos viviendo. El camino de la incorporación a las reglas de juego de la economía globalizada que se impuso por vía autoritaria no se legitimó, sino a través de elecciones que, por más desiguales que fueron, obligaron no solo a consultar, sino a mantener vínculos entre el Estado de los 90 y el pueblo pobre, campesino y urbano. Luego, el regreso a la democracia trajo la apertura de espacios de decisión política regional y local y la legitimación parcial pero efectiva de la lucha por los derechos humanos. Además, se han hecho visibles las fisuras sociales del electorado entre los que viven más dentro de la economía moderna y aquellos que presionan desde fuera por necesidades básicas y reconocimiento digno. Para ellos tuvo que llamarse a la inclusión, forjarse ese término y tratar de concretarla en programas de asistencia supuestamente inmediata. Si todo esto ocurre mientras sectores populares sienten en sus términos actuales que progresan económicamente a través del mercado y del consumo de bienes materiales y culturales, vemos que el cierre político de los 90 no clausuró las presiones sociales democratizadoras. Los sectores emergentes no son solo compradores y consumidores, son seres humanos y sus aspiraciones y demandas, pese a que no tengan canales sociales y políticos que obligan a atenderlos de veras bien, son la fuente de incertidumbre política mayor para quienes están satisfechos y tienen el mayor poder en este orden. Más aún, son la razón de la interpelación ética para todos los peruanos y peruanas. Entonces, la presencia de este mundo complejo de nuestros sectores populares requiere ser mejor descrita y entendida. Pero Arguedas sigue teniendo, a mi juicio, razón. El ciclo de la dominación colonial se cerró. La democratización no se ha organizado en democracia y nuevos y graves factores de deterioro aparecen aquí y también en las cumbres del orden internacional y global. No puede mencionarse esto sin pensar en lo que ocurre hoy en Gaza. Pero el nuevo ciclo que se abrió a fines de los 60 no se clausuró, reitero, permanece abierto y su rumbo depende de la agencia de los actores que tengan o logren capacidad de influir en nuestra vida pública. Mientras tanto, los hijos y nietos de los zorros que Arguedas conoció en Chimbote siguen trabajando y debieran ser la referencia principal para los proyectos de cambio social de un Perú democrático. Mientras tanto, han aparecido además nuevas sensibilidades democráticas en los sectores medios urbanos de Lima, que son una potencialidad por su acceso mayor a la ciencia y a la tecnología de punta. Sin duda hacen falta otros proyectos de cambio muy profundos humanamente, pero que sepan integrar y respetar esta diversidad y la pluralidad de la sociedad actual. La forma en que Arguedas pudo hacer vibrar juntas la rabia ante la injusticia y la voluntad de entender
la particularidad de cada ser humano, su enorme capacidad de ternura, nos retan a la creatividad para forjar ahora desde lo cotidiano ese Perú de todas las sangres que tanto repetimos como frase. Él vivió ya la dificultad de venir del campo andino que quería ser mantenido en la colonia y tener la experiencia en Chimbote de los adelantos de un mundo desconocido que le hicieron hablar del siglo XXI, pero nada de eso lo paralizó hasta el final. Si he podido decir estas cosas y tengo que saltarme mi última carilla para cumplir con el tiempo. Con lo que quería cerrar era con decir que encuentro realmente como una experiencia valiosa que uno recomienda con calor a amigas y amigos y a ustedes aquí presentes, es leer a Arguedas sin duda y leer este comentario de Gustavo, porque hay una sinergia, como se dice hoy, hay una integración en donde uno siente que la convicción de Gustavo en ese cristianismo practicado desde la fraternidad con el pobre, desde ese Jesús histórico, tuvo desde entonces la fuerza como para sacudir a Arguedas, para alegrarlo y para alegrarse ambos. Y quería decir, con permiso de Gustavo, de que es también una ocasión de celebrar que una iglesia que en Latinoamérica y en el Perú a través de los tiempos no siempre estuvo construyendo esa fraternidad viva, ha tenido también una especie de regreso a 50 años atrás, cuando el Concilio Vaticano de 1962, y ahora hay entonces la posibilidad de decir con mucha más fuerza quizá que Gustavo, con su presencia aquí, con su aporte intelectual aquí y en el mundo, no es sin embargo un sacerdote solo. Alrededor de él están grupos, gentes y una trayectoria de iglesia que no es una iglesia aparte, sino que es cada vez más reconocida y se afirma como iglesia de los pobres en América Latina. Creo que ese es un motivo de alegría con el cual quería cerrar estas palabras. Muchas gracias. Yo también agradezco mucho este honor de participar en la mesa y comentar dos maravillosos textos de Gustavo Gutiérrez. A él le debemos todos haber podido entender cabalmente toda la religiosidad de Arguedas a lo largo de su obra, de sus narraciones especialmente. Y también algo muy importante, haber podido entender esa críptica frase del último diario del Zorro de Arriba y del Zorro de Abajo, en la que Arguedas hace alusión a los ciclos de la historia del Perú y de su participación en estos ciclos. No voy a extenderme ahora en ese aspecto, en esa idea que es clave, en esta luminosidad que nos proporciona Gustavo Gutiérrez, sino más bien me voy a limitar a el aspecto de la religiosidad y especialmente la religiosidad en Todas las Sangres, que es, como todos saben, una novela que justamente este año se cumplen 50 años de su aparición. Entonces, he tenido la suerte de releer por N veces Todas las Sangres, después de releer también los dos textos de Gustavo Gutiérrez que ahora se presentan. Y entonces, en esta relectura me he podido dar cuenta, gracias a las ideas de Gustavo, de dos ideas fundamentales, que son las que voy a tratar de comunicar. En primer lugar, cuando Arguedas
tipifica o caracteriza en su novela a cualquier grupo o personaje, usa dos elementos fundamentales. Primero, la raza, y luego la religiosidad, la conducta religiosa. Por esto me refiero a el apego a ciertos valores como religiosos, como dentro del catolicismo, como el amor al prójimo, la generosidad, la laboriosidad, en fin. Entonces, quiero en primer lugar hablar de la raza. Suena raro, pero así es. Unos han criticado este aspecto de Arguedas, pero me parece que se debe entender este concepto de raza como lo hace Aníbal Quijano dentro de su construcción teórica de la colonialidad del poder, cuando dice que en la estructura de poder el eurocentrismo nos delega a la raza como un elemento básico y fundamental para entender precisamente esta estructura de dominación. Entonces, esto aparece cuando Arguedas nos introduce ante cualquier grupo social o cualquier personaje, ¿no? La raza. No era un mestizo del norte, no era un indígena del sur, etc. Y a eso va asociado, por supuesto, características culturales. Una de esas, la fundamental, diría yo, es la religiosidad, es decir, el apego a los valores católicos o también andinos, que en este caso convergen de estos grupos que tipifica. Y solamente para terminar y ceder paso a lo que todos hemos venido a hacer, como ha dicho bien Ramón, que es escuchar al mismo Gustavo Gutiérrez, solo quiero recordar una escena del fin de Todas las Sangres, precisamente en la parte en que el sacristán discute, el sacristán aindiado discute con el cura de pueblo, que es el que representa la religión, el dios de los dominadores, y discute sobre las características del dios liberador. Esa discusión se da en un contexto que es el que quiero recordar acá. Los vecinos principales del pueblo de San Pedro, en la novela, han quedado empobrecidos debido a que una mina los ha despojado de sus tierras, ¿no? Estos vecinos, que en un primer momento tienen todas las características de los prejuicios contra el indio, se da el caso, por ejemplo, de que cuando muere la señora Doña Rosario, la madre de don Fermín y don Bruno, estos vecinos no asisten al entierro porque se está haciendo bajo el rito andino, y esto es despreciable para ellos, y prohíben a sus hijos asistir, etcétera, etcétera. Estos mismos vecinos son los que durante la asamblea, cuando va a venir el momento de la expropiación y los representantes de la mina se acercan, etcétera, desprecian a los indios y los hacen colocar atrás y no les permiten tomar la palabra, en fin, cumplen todas las características del ancestral desprecio al andino. Pues estos mismos vecinos que viéndose en la miseria absoluta cuando les han expropiado sus propiedades, deciden quemar la iglesia del pueblo. Entonces, en ese mismo día, que ya no tienen nada, son alimentados, eso nos dice el narrador, por los alimentos que habían llevado los indios, los comuneros de Lara y Marca. Ellos comparten y asisten, les dan alimento y bebida a estas personas que han quedado totalmente desposeídas. Y un grupo de estos vecinos antes principales y despectivos se va a Lima en unos camiones que pasan por ahí y entonces con pena los recogen y los llevan a Lima. Pero otro grupo camina, dice Arguedas, camina hacia el pueblo de la comunidad de Lara y Marca y son hospedados ahí y duermen ahí, y cuando llegan son recibidos con cánticos, y en la misa en la iglesia se depositan los santos de la iglesia que han quemado, es decir, los santos de estos vecinos van a ser cobijados en la comunidad andina. Y
hacen una misa con ritual católico y también cantando la curcu a su manera andina, y dice el narrador que este canto es el que más directamente llega a Dios. Entonces, y con esto termino, en esta escena, estos mismos vecinos que han sido hospedados luego salen de la comunidad, pero antes de salir dejan el pueblo confiscado por la mina, lo dejan en manos de los comuneros. Entonces son los comuneros los que reciben la posta y los que reciben el mandato de luchar contra la mina. Y luego termina, como todos saben, con la muerte de Rendón, el asesinato, etcétera, el Yaguar Mayu, que lo sienten solo algunos elegidos. Entonces, yo quisiera tomar acá un poco el trabajo de Juan Carlos Ubillús sobre la teología política de Arguedas y de Gustavo Gutiérrez, en el sentido de que este Yaguar Mayu es en realidad el triunfo de la comunidad, el triunfo de los valores católicos, de los valores socialistas. Es el triunfo de Arguedas. Y esta es en realidad la utopía de José María Arguedas, y también, como nos ha hecho ver bien Gustavo, la utopía que hay dentro de la teología de la liberación. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Ramón, a Rolando, a Carmen María por esta presentación de este librito, pero sobre todo por la memoria de alguien que ha marcado muchas vidas. Estoy entre ellos, ¿no?, que es José María. Quiero agradecerle mucho su subrayado de ciertos puntos. A mí, en el programa me habían puesto 5 minutos al final para agradecer a los presentes, y en realidad han aumentado un poco, ¿no? Pero lo planearon antes, pero solamente me lo dijeron ahora. Yo quisiera, y con mucho gusto por supuesto, quisiera recordar 3 cosas entre las muchas, naturalmente, que pueden servirnos para comprender, bueno, para acercarnos a un testimonio, porque creo que Arguedas es ante todo un testigo, ¿no? Él se sintió siempre cercano a Guamán Poma de Ayala, que es otro gran testigo en otro momento de nuestra historia. Lo primero que quisiera decir es que hay un punto que nunca cambió en su vida, que estuvo siempre presente, podía cambiar en pequeñas modalidades, en aspectos, pero lo fundamental estaba allí, y que lo expresa un personaje de uno de sus primeros cuentos, un cuento que él quería mucho, Agua, un personaje, Ernesto, que ha sido siempre un personaje en sus primeras obras que de alguna manera lo representaba a él, en el que al ver la marginación y la expulsión de los indios de sus tierras, los empujaban hacia arriba, eso que alguna vez se llamó la condorización de ese pueblo, a tierras por supuesto mucho más difíciles de cultivar. Él dice que corrió, lloró y se entropó con ellos. Bueno, es entroparse, que es un verbo fuerte, naturalmente, que es unirse, juntarse, en fin, pero que es fuerte. Creo que eso permaneció en él siempre, y quisiera subrayar un aspecto de eso. Y es que esta solidaridad que él sentía
esta amistad también, claro está, era ante todo amor por ese pueblo. Entonces estamos ante un personaje cuyo punto de partida para escribir, para dar testimonio, es el amor. El amor a un pueblo tiene cantidad de expresiones sobre personas, personajes que son de su vida, de su infancia. Indios, indias que él conoció, indígenas que amó tremendamente y tiene una manera muy suave, muy dulce, cariñosa de referirse a ellos. Creo que acá se trata entonces no solo, porque además de escritor y de poeta, como lo diré, insistiré luego, era un antropólogo. Y eso lo ayudó ciertamente mucho para muchas de sus afirmaciones. Ahora bien, creo que tomar un punto de partida para pensar algo, para dar testimonio, para hacer saber a otros, corre el peligro muchas veces de una cierta abstracción, de tomar en el panorama social tal tipo de personas, pero en el caso de él era su gente, los que él amaba. Y yo creo que esa nota es permanente en José María. Claro que, como es normal, lo diré enseguida, profundizará ese conocimiento que él mismo tenía, verá más complejo el país de lo que él imaginaba en sus cuentos y en sus primeros trabajos, pero lo que no sale de su mente y de su corazón era eso. Era una persona de una gran sensibilidad, lo que a veces lo traicionaba un poco. Se enojaba mucho, ¿no? Pero eso le pasaba. A veces decía cosas así fuertes sobre alguien y contradictoriamente más o menos, un tiempo después decía, ¿cómo lo quiero? Ah, bueno, no parecía, ¿no? Y a veces uno le puede tomar una frase dicha en un momento, yo lo escuché varias, y sobre varios conocidos, y conocidos míos también, y luego, naturalmente, las cosas no seguían, porque claro, en él había eso, ¿no? Una cosa muy emotiva, siempre cargada de cariño, pero el cariño tiene también su revés, ¿no? Y entonces ambas cosas funcionaban ahí. Y creo que tomar Arguedas por alguna de esas expresiones que están en sus cartas, por ejemplo, ¿no? Pues sí, eso es verdad. Pero es más o menos como tomar la foto de una persona comiendo mango, ¿no? Y entonces es una cosa burda, ¿no? Pero eso era por el mango, ¿no? No es lo que era siempre esa persona. Creo que hay algo de eso en él, ¿no? Creo que este punto de partida, bueno, ahora para ordenarlo, ¿no? Me parece muy importante. Era alguien, y yo lo repito eso mucho, ¿no? Muy amiguero, y sin embargo se peleaba también, ¿no? Pero era muy cercano y querendón. Buscaba el cariño, lo daba, pero él mismo lo buscaba también. Y la verdad es que lo necesitaba. Ahora, que levante el brazo el que no lo necesita. Pero de todas maneras es un caso claro en él, y me parece que su obra, no quiero unificarla porque mi segundo punto será decir una cosa distinta a esa, pero creo que esta manera de hablar de quien él quería, no solamente los conoció, sino que los amaba como personas, ¿no? Y que a partir de los que conoció directamente, amó a ese pueblo, creo que se mantuvo siempre
naturalmente, si es así, no podía ser de otro modo el que él tuviera esas discusiones, ¿no?, sobre la verdad, como Ramón recordó, ¿no?, y la ficción. Y él decía, no, esto es verdad. Hay un diálogo así rápido, muy amigos, pero casi violento, con Sebastián Salazar Bondy, ¿no?, sobre eso. Ficción, verdad, ficción, verdad, ¿no? Claro, está grabado, ¿no? La verdad es que para él, este amor por él no inventó esos personajes, y por consiguiente, claro, los estudió, los presentó de una determinada manera. Puede haber otros modos de hacerlo, pero ¿cómo no iba a ser verdad si está partiendo de este lazo? Que lo hace en un momento dado, en Todas las Sangres, hablar de la fraternidad de los miserables. Cuando la fraternidad es amistad, es cariño, es solidaridad, ¿no es cierto? Bueno, él estaba dentro de eso. Él plantea de esta fraternidad de los miserables. Paso a un segundo punto. Creo que hay algo muy importante también. Esto ha sido notado como lo anterior igualmente, ¿no?, por personas que han trabajado José María. Y es que José María era un hombre muy atento, era muy abierto, ¿no?, a entender otras cosas, no este punto, no entender que ese pueblo no valía nada, sino todo lo contrario, pero a comprender mejor. Incluso sufría cuando comprendía ciertas realidades que no conocía bien. Es lo que ocurre con la costa para él, ¿no? Y con lo que ocurre con los zorros, naturalmente, lo dicen en los diarios que intercalan en la obra, ¿no? ¿Para qué me habré metido en esto, no? Estoy hablando de Chimbote y yo nunca estaba acá antes, ¿no? Y al mismo tiempo continúa. Lo que quiero decir es que José María es muy abierto a enriquecerse, ¿no? Sus amistades lo demuestran, además, el tipo de personas de las que fue muy amigo y muy sinceramente amigo. Lo digo porque a veces, cuando uno estudia a un autor, cualquiera que él sea, y en este caso, claro, un novelista, poeta y un antropólogo, fijarlo en ciertas categorías, yo creo que hay que tener en cuenta siempre el conjunto, ¿no? Porque él se abría, era capaz, leía algo y se abría a una perspectiva. Hay cosas que me cuestan un poco a nivel personal decir, pero bueno, se tocó y, en fin. José María, mi contacto con José María, no lo voy a contar muy largamente eso, pero creo que hay un punto para rubricar lo que estoy diciendo en este momento que puede ser interesante o por lo menos útil. Este contacto viene de que en Chimbote tuvo lugar la primera charla en una reunión con amigos con el nombre de Teología de la Liberación. Y él en ese momento estaba en Chimbote, el párroco dominico, Enrique Camacho, lo invitó a vivir a la parroquia, pues estaba en un hotelucho de mala muerte, y le dijo, vea, yo tengo sitio en la parroquia, cuartos libres, venga para acá. Y él se fue ahí, y ahí siguió escribiendo, porque lo que estaba en ese hotel para escribir Los Zorros, que le costó mucho, ¿no? Es uno de los textos que le costaron más escribir. Y allí conoció el texto, la transcripción de esta charla, y a través de un dato que le dio Enrique Camacho, se contactó con una persona, amigo común, amigo de él, amigo mío también,
César Arróspide, y un día me llama César y me dice, oye, me ha llamado José María Arguedas y quiere conocerte. Bueno, yo pedía que la tierra me tragara, tenía tal admiración por Arguedas y este buen señor quería conocerlo, ¿no? Y entonces comimos juntos, pues, con César Arróspide además. Y allí, por eso que lo cuento, ¿no? Ya lo otro es el cuadro pequeñito, lo que me importa es esto. Él llevó el libro Todas las Sangres a la comida y me dijo, vea, quiero decirle, y por eso quería conocerlo, de que yo dije antes que usted lo que usted dice. Y entonces me leyó, era muy pícaro además, ¿no? Me leyó el diálogo del sacristán y el sacerdote, ¿no? Ustedes lo conocen, ese diálogo que ocupa un par de páginas por lo menos en la obra y que es muy interesante, ¿no? En la que se habla del Dios de los señores. El Dios, dice en un momento dado el sacristán, el Dios de los señores no es el mío, no es literal lo del mío, pero no, eso no. Ahora bien, después de que lo leyó, yo le dije, bueno, tienes razón, pues, es verdad, has dicho eso antes. No sé si eso lo desilusionó, ¿no? Porque no me vio muy preocupado. Porque realmente, digamos, esa perspectiva de un Dios castigador a un Dios liberador es el diálogo, ¿no? Eso del 64 entonces, como Carmen María acaba de recordar, ¿no es cierto? Estamos a los 50 años de la publicación de esa obra. Y ese es el comienzo de una amistad corta en el tiempo, un año, que nos vimos muchas veces, tanto en Lima como en Santiago, donde él estaba también terminando su libro Los Zorros, de conversaciones muy largas. Pero la verdad es que esta intuición de él, ¿no? Cuando digo que amaba a su pueblo, antes de pasar a mi tercer punto, digo que eso me parece a mí que fue, sobre todo, lo llevó, no como a protegerlos, ¿no es verdad?, sino a hacerlos conocer. Es decir, a valorar la dignidad humana, ¿no?, de esas personas. Lo que podemos decir que más le chocó en su vida es que hubiera en este país nuestro, y me disculpan si digo que haya todavía en nuestro país personas que a una buena parte de nuestra población la consideran inferior bajo todo punto de vista. Yo creo que el cariño, mi primer punto, que tenía por esas personas no le permitía, ¿no?, aceptar una cosa de ese estilo. Y me parece que allí, y sin embargo, tenía que agrandar su visión, y lo hizo. En todas las sangres entran los grandes señores, pero que ya están en el cuadro grande internacional del Perú, ¿no?, desde los Andes, ¿no? Y ciertamente todas las sangres que no lo hizo sufrir como Los Zorros, también lo desconcertaba, ¿no? Porque entraba en terreno, pero buscaba hacerlo, porque sentía que eso era pues el país y que en ese país vivían aquellos que llamaban como tales, ¿no es verdad? Tal vez hay un nombre, un personaje, se me ocurre para, digamos, presentar una persona de estas, de las últimas, ¿no?, que es la Curcu. La Curcu, que quiere decir jorobado, ¿no?, y que era una mujer maltrecha, jorobada en efecto, víctima de muchas cosas, ¿no?, pero que al mismo tiempo, y ese contraste es extraordinario, ¿no?, tenía una voz preciosa, nadie cantaba como ella. Bueno, esa, yo creo que él intenta leer
el Perú desde la curcu, ¿no? Y al mismo tiempo comprendiendo otros factores en la vida del país. Mi tercer punto sería el siguiente. Yo creo que José María nos ha llenado de poesía, ¿no? Tiene una capacidad para profundizar el mundo de las personas, de la naturaleza, ¿no? Esa página bellísima que tiene cuando dice, bueno, al caer la tarde, las aves se van y cada una sabe, cada grupo de aves, que siempre andan en grupo, pues saben a dónde van. Y la gente cree que están volando nomás y saben perfectamente. Hay algo en él de observador, ¿no es cierto?, de este mundo con, una vez más, con cariño, que es muy importante. Pero la poesía, la creación de los personajes, con un fondo ciertamente de testimonio, pero al mismo tiempo con una gran belleza, ¿no? Y luego también aquellos que él presenta muy mal. Ciertamente hay mestizos e indios en todas las sangres, ¿no?, que no son personas que él recomienda, ¿no?, y lo presenta también. Creo que la poesía es, claro, un poeta distinto, no es el poeta de escribir poemas, digamos, los hizo también, también, y los hacía en quechua, porque, claro, la poesía es demasiado profunda para no hacerlo en la lengua más importante de uno, ¿no? Y él lo hizo en quechua y lo traducía al castellano. Él mismo lo traducía, pero está en quechua. Bueno, yo creo que nos ha llenado de poesía. Y él por eso que marca tanto su presencia entre nosotros. A mí me impresiona mucho el que este hombre muerto hace tantos años, una obra, ¿no?, trabajada, respondiendo más a otro mundo, concite estudios, los congresos que ha habido sobre Arguedas, profundizando Arguedas, la propia presencia de ustedes. Acá siempre Arguedas tiene un poder de convocación extraordinario. Creo que es por varias cosas, pero una de ellas me parece que es lo último que estoy diciendo, que es lo de la poesía. Me parece que hay en él, y la poesía pues es el lenguaje más profundo que hay, ¿no? Más profundo que eso no, es allí donde está. Y entonces cuando uno llega a la raíz misma del ser humano, ¿no?, las cosas, hay cosas que aparecen como muy superficiales, ¿no? Y por eso que Arguedas más bien no presenta personas, personifica situaciones naturales. En todas las sangre, cuando dice, bueno, si los Andes se pusieran a andar, ¿cómo sería esto? ¿A quién se le ocurre que van a andar los Andes? Pero es una imagen extraordinaria, porque no solamente son las piedras las que caminarían, sino lo que contienen los Andes, ¿no es verdad? Pero tiene una capacidad muy grande. Yo creo por eso que José María, que tiene también un lenguaje, justamente porque entra a temas muy profundos, el lenguaje por momentos puede parecer paradojal, ¿no? No exactamente contradicción, no es lo mismo una paradoja que una contradicción, pero es un lenguaje paradoxal, que parece oponerse a primera vista, y eso lo tiene. Lo dice muchas veces, porque vida, muerte, ¿no? En el texto que ha escrito Carmen María, esta nueva edición, por la que agradezco mucho, está muy bonita, hace notar claramente eso en esta relación vida-muerte, en un texto de uno de las partes de diálogo, ¿no?, la que para un poco la novela Los zorros y la pone, tiene de eso. Y entonces yo creo que en él había
un sufrimiento grande, por razones personales también, ¿no? Pero al mismo tiempo una manera de ver. Hace un momento se mencionó la palabra esperanza. Bueno, él la usaba y yo le pregunté muchas veces, ¿qué piensas tú del país? ¿Cómo lo ves? Tú que lo has visto en otro momento, que has comenzado con estas cosas más bien en lejanía, en los Andes, y él ciertamente lo que quería era contribuir, ¿no? Hay un poeta, Can María también lo menciona, que bueno, es otra cosa, otro mundo, ¿no? Que es Rilke. Rilke es un poeta muy profundo, y tan profundo entonces que va a lo esencial en el ser humano, ¿no? Y no digo que descuida detalles, pero hay algo de profundidad, de hondura. A mí me parece que el gran mensaje de José María es, me permitiría tomar mis 3 puntos, es partir en el conocimiento del amor, que quiere decir respetar al otro, ¿no? Tenerlo en cuenta, preocuparse por él, de ser capaz a lo largo de una vida de enriquecerse, ¿no? Y también yo creo que de mantener una esperanza, permítanme que lo diga con una frase conocida del apóstol Pablo, una esperanza contra toda esperanza. ¿No les parece que para bien o para mal es una expresión que se expresa mucho de lo que sucede entre nosotros? Esperanza contra toda esperanza. Rolando mencionó algunas cosas de la perspectiva política de Arguedas. Él no era un político, pero le importaba. Eso está claro. No era alguien que hubiera conocido, ¿no? y que hubiera discutido en ese terreno. Yo creo que, con eso termino, que tal vez esta pequeña frase de Pablo, de San Pablo, puede explicar un poco su lenguaje paradoxal, pero que era una esperanza contra toda esperanza. Gracias. Agradecemos profundamente la presencia de Gustavo Gutiérrez a la mesa y a todos ustedes por esta magnífica